Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Genera. Soy Rodrigo García Rojas y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el networking. ¿Qué es? ¿Conectar bien o perder el tiempo? Como casi todas las ocasiones nos acompaña José Luis Urrutia, vicepresidente de Comités, Comisiones y Representaciones de Canacintra Nacional, y Karime Guillén, vicepresidenta de Emprendimiento y Emprendedores de la CONCAEM. El CONCAEM, perdón, ya me lo regañé. Qué bueno que no está aquí Mauricio Masud. Sí, nos querido Rodrigo. Te aprendiste ahora sí la de José Luis, pero te falló la de No, siempre me tiene que fallar. No, de hecho es un mecanismo de defensa. Como saben, este es un programa patrocinado por Grupo Garose, firma especializada en ayudarte a mejorar el rendimiento de tu empresa y hacerla más productiva. ¿Qué quiere decir esto? Ganar más dinero haciendo menos. Garose es una firma de business coaching con más de 35 años de experiencia, dedicada a mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de las organizaciones. Nuestro enfoque es práctico, detectamos áreas críticas, estandarizamos procesos y acompañamos a tu equipo hasta consolidar los resultados. Durante más de 3 décadas, hemos colaborado con empresas industriales, enfrentando retos de productividad, costos y competitividad. Más que consultores, somos coaches. Garose Business Coaching, que convierte la estrategia en resultados. Pues bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Creo que es un tema polémico, es un tema complicado, porque mucha gente piensa que al hacer networking estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo tu dinero, cosa que yo estoy totalmente en contra. Entonces, quisiera preguntarles, ¿qué es desde su mirada de quienes están emprendiendo, Karime? ¿Cómo ves el networking? ¿Sirve para acercar a las personas correctas, evitar en un ir y venir? Porque muchas veces la experiencia del networking te define con quién sí te puedes acercar, con quién sí debes de acercarte y a quién debes evitar. Entonces, ¿qué piensan de esto? José Luis, tú tienes toda la experiencia de las cámaras a nivel estatal, a nivel federal, en el área comercial incluso de tus empresas. Cari también en la parte del emprendimiento de su negocio, Reabora. Uh-huh. Entonces, platíquenme, ¿qué ven, cómo sienten? ¿Cuál es el núcleo del networking? Pues yo creo que si lo ves bien, Caribe, si lo ves bien, Rodrigo, pues vámonos por edades. Entonces los más jóvenes empiezan. Vas, Caribe. ¡Qué rayos! Yo puedo ser joven, pero ya no parezco tanto. No, pues la verdad... Sí, tú vas a hacer trampa, ¿eh? 22 años, hermano. De hecho, sí. Sí, ¿verdad? No, es cierto. No, pues la verdad considero yo, la verdad que el networking es base, o sea, base incluso como habilidad para la vida diaria. Como emprendedora a mí me ha ayudado bastante a conectar y llegar justamente a los espacios donde quiero. Es muy importante también saber aprovecharlo, porque para emprendedores la verdad es que es la puerta que ahora sí que te va a permitir llegar a donde quieres llegar como emprendedor, para posicionar tu emprendimiento, para tener clientes, para conseguir aliados, para conseguir recursos. La verdad es que el networking es base. Considero que algo, más bien lo retador, es que la gente aprenda a hacer networking. Cuando el networking es real, o sea, cuando realmente sepas como, bueno, sí, me tengo que acercar con tal persona, ¿no? Pero ¿qué le digo? El típico, ¿qué le digo? ¿Cómo hago ese acercamiento, no? Creo que también es importante saber en qué espacios poder hacer networking. Yo puedo decir que incluso, por ejemplo, yo llegué a CONCAEM gracias justamente como a esos espacios que fui conociendo y acercándome, ahora sí que perdiendo el miedo, acercando y diciendo, yo quiero hacer esto, y llegas y hablas y dices lo que quieres con la persona, y también saber que es un ir y venir, ¿no? O sea, que no es solamente llegar y pedir, sino es una conexión. Al final esa conexión va a ser el que tú puedas dar algo y vas a recibir algo. Entonces, de esa forma fue como yo incluso llegué a CONCAEM, así conocí a Mau Masud, y gracias al networking la verdad es que yo he podido tener todas las experiencias que me ha permitido emprender, desde viajar, desde poder posicionar Reabora, poder llegar a otros espacios. La verdad es que yo soy fan, pero considero, o sea, la gente que luego dice, ay, es que para qué, no es necesario, o que dicen, es que ¿cómo le hago? Creo que realmente más bien ahí el reto
es enseñarle a la gente a hacer networking de valor. O sea, que realmente aprendan a hacer un networking donde puedas obtener, pues, herramientas, donde puedas obtener un resultado. Y pues sí, justamente eso es lo que yo diría. O sea, creo que desde mi perspectiva como emprendedores es algo que debes de aprender sí o sí a hacer. Es una habilidad que debes de tener y romper el miedo, ¿no? Y una herramienta y algo que sí les puedo recomendar es, si vas a ir a algún evento, si vas a saber que vas a conectar con alguien, investiga a esa persona para también saber cómo vas a llegar con esa persona y realmente cómo puedes conectar con ella. Eso creo que es base, porque muchas veces lo que nos pasa es ya llegué al evento, no conozco a nadie y a ver qué pasa, que bueno, a veces también ese es un buen resultado, pero creo que sí es súper importante el networking cuando ya conoces el perfil con el que te quieres acercar y lo que estás buscando. Fíjate que yo en ese sentido, digo, estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno opera un área comercial o cuando uno quiere posicionar una marca, cuando uno quiere desarrollar una empresa, etcétera, etcétera, finalmente vas a necesitar conocer clientes, vas a necesitar conocer aliados estratégicos, vas a necesitar conocer en general diversos actores, ¿no? Esa es una realidad. Y obviamente la manera en cómo los conoces, cómo entablas una relación, cómo desarrollas, ¿no? Una idea en conjunto, esa alianza, etcétera, etcétera, pues es crítica para el desarrollo exitoso del proyecto que quieras. Y ahorita lo hemos visto mucho desde la óptica del emprendedurismo, como dice Karime, o lo podemos enfocar desde la perspectiva que uno guste, ¿no? Porque esto tiene una arista inclusive para el área personal, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el día de mañana justamente vamos a necesitar probablemente de otras personas para lograr algún objetivo, algún proyecto, algo en específico. Entonces, el ser humano es social por naturaleza, hay que decirlo. Aquí el punto interesante es lo que acabas de decir, es el networking de calidad. Y creo que ahí hay que distinguir dos aspectos, ¿no? Una cosa es la relación pública, ¿no? Que eventualmente te ayuda muchísimo también, o sea, el conocer gente con la que no necesariamente de primera intención se ve una oportunidad de desarrollo en común de un proyecto o de alguna necesidad en común, etcétera, o cómo abordar algún problema que se tenga. Eso también, el conocer gente, el simplemente entender qué está haciendo el otro alrededor tuyo, eso te da oportunidad de más adelante también conocer cómo puedes interconectar diferentes ofertas y demandas en muchos aspectos, ¿no? Completamente. Entonces, creo que hay que distinguir esa parte que tú bien lo dijiste del networking de calidad o el networking ya específico cuando dices, es que yo necesito conocer gente o necesito conocer compradores o necesito conocer personas que estén enfocados en esto, que ya está muy dirigido. Y está esa otra parte del relacionamiento social en algunos medios, en algunos sectores, donde a lo mejor de primera mano no va a ser ese, digamos, obtener algún beneficio, si podemos ponerlo así de manera directa, pero que a largo plazo son relaciones, son contactos que sí te pueden abonar muchísimo. Y creo que ahí es donde mucha gente acaba pensando entrando en esa etiqueta que tú bien lo decías de perder el tiempo, ¿no? Dices, no, pues es que me fui 2 o 3 horas y no obtuve nada, pero creo que hay que verlo de o en una óptica diferente. Lo que tenemos que hacer es decir, oye, fui a esta reunión, a este evento, y aunque no necesariamente conocí gente que abona a mi proyecto actual, conocí gente interesante que a lo mejor me dejó alguna enseñanza, que a lo mejor me rompió algún paradigma, que a lo mejor me enseñó alguna otra cosa. Y entonces creo que ya cuando lo ves desde esa óptica, dices, oye, creo que todas las relaciones sociales suman, ¿no? Que esa es digo, eso sí es como una creencia muy particular. Creo que todas las relaciones sociales suman y en ese sentido, yo siempre conmino a los emprendedores y en general a cualquier persona que está desarrollando algún proyecto en áreas comerciales o no, a abrirse, ¿no? A conocer a la gente, a entender a la gente, a explorar cuáles son sus necesidades, su forma de pensar, etcétera, etcétera. Porque de esa manera empieza uno a construir un campo bastante enriquecedor de conexiones, ¿no? Y que al tiempo
son obviamente un capital muy interesante que tienen las personas para decir, oye, ¿sabes qué? Karim está necesitando esto, Karim quiere esto, Karim está buscando tal cual cosa. Y por el otro lado, digo, mira, también conocí a Rodrigo, que Rodrigo está ofreciendo esto, que Rodrigo le sobra el otro, que Rodrigo está necesitando o está interactuando o está teniendo esta oferta. Y entonces es cuando se pueden dar esas oportunidades de conexión y también a su vez, ¿no? O sea, dice, oye, si el mercado está necesitando esto o está buscando el otro, creo que también a uno como emprendedor o como empresario te da la oportunidad de decir, creo que vamos a poder establecer un proyecto en esto, o creo que hay alguna oportunidad comercial en esto otro. Y al final, justamente, o sea, como dices, ¿no? O sea, los seres humanos somos conexiones. O sea, todo se basa por conexiones. Incluso aunque no estés emprendiendo o que no seas un empresario, cuando estás trabajando, incluso es lo que decimos, ¿no? Hasta llegas por conexiones, ¿no? El típico, esa parte. Entonces, al final, siempre vamos a conectar. Y de hecho, hay una ley que siempre se me olvida el nombre, que estás a 6 personas. 6.6. Ajá. Pero fíjate que, y perdona que te interrumpa. Sí. Porque ese estudio lo hizo Microsoft hace, si mal no recuerdo, probablemente eso fue hace unos 20 años. Sí, ya tiene. Ajá. Y lo interesante es que en ese estudio que, como lo acabas de decir, había todos estábamos interconectados por una media de 6.6 contactos. Ajá. Yo creo que al día de hoy eso se ha reducido al menos en 1 o 2 contactos con todo el tema de redes sociales, en donde tú fácilmente puedes ver que a lo mejor tú y yo estamos conectados, pero hay como 5 o 6 contactos en común donde a lo mejor ni siquiera me daba yo por enterado que los conocíamos. Sí, completamente. Y eso es lo padre, o sea, porque al final tú sabes que, lo que te decía, no vas a llegar como luego a la persona, pero tal vez esa persona te va a ayudar a conectar con quien realmente necesitas, ¿no? Entonces, ese es realmente el valor de hacer un networking. O sea, de entender que el networking, y como dices completamente, muchas veces no es que vayas a obtener algo luego, sino también puede ser el tiempo, incluso hasta se vuelvan tus amigos, ¿no? O sea, creo que yo también puedo decir que ahorita toda mi relación, todo literalmente mi ecosistema de toda mi vida como emprendedora, lo he hecho a través del networking. O sea, yo a todas las personas que conozco y justamente de este evento que se llevó de Concaem, a todas las personas que se invitó, pues fueron de personas que fui conociendo en networking, de que, mira, yo te conozco de tal espacio, oye, ¿te animas a venir? Y al final todos terminan conectando, ¿no? Entonces creo que esa es también como la importancia de saber y de aprender a hacer un networking que realmente valga la pena, que puedas obtener una relación que no sabes si va a ser para futuro, si va a ser para ese momento, o que incluso a mí siempre me pasa, ¿no? De que llegan amigos y, oye, Cari, es que fíjate que estoy buscando a tal persona, ¿no tienes a alguien? Claro, sí, déjame buscar y preguntar en mi grupo se llama Global Shapers, que es un voluntariado internacional. Déjame preguntar ahí. Y siempre yo pregunto, oigan, ¿alguien tiene un contacto para hacer un podcast, ¿no? Sí, yo tengo a tal. Y ya, o sea, siempre aparecen los contactos. Entonces, eso a mí me fascina de las conexiones. O sea, porque la verdad es que, como te decía, si yo he crecido como emprendedora, ha sido por las conexiones, por los espacios que dan y por estar. Sí. Y mi mamá diría, ¿no? Porque yo siempre, o sea, de pequeña, yo era una niña que no hablaba nada. Entonces, ahorita mi mamá y mi familia es como, sí, o sea, es como, Cari, por favor, ya cállate. Y digo, imagínate, o sea, si yo no hablara como emprendedora, no tendría las oportunidades que he tenido actualmente. O sea, no podría conectar, no podría ni siquiera comunicar lo que hago. Entonces, creo que sí es importante entender que el networking es una herramienta muy valiosa y hay que desarrollarla sí o sí, aunque no te guste hablar en público o aunque te cueste acercarte a las personas, porque al final te va a dejar algo. Te lo acabas de decir, fíjate que quiero retomar lo que acabas de comentarnos, Cari, porque en otros programas, y aquí Livni no me dejará mentir, ni Rodrigo, hemos hablado mucho de las habilidades blandas. Sí. Y como todos sabemos, una de las habilidades blandas, o esos soft skills que se dicen, es la comunicación. Entonces, algo que luego notamos mucho es gente que no le gusta comunicarse de manera, digamos, oral, ¿no? Sí.
Creo que con el tema de la tecnología, y eso le pasa a veces a muchos emprendedores o a mucha gente, el decir, no, pues es que estoy acostumbrado a mandar mensajes, a mandar correos, y finalmente, pues ya cuando estás en una reunión, cuando estás en una cena, cuando estás en una comida, o simplemente cuando estás transitando en una expo, en alguna feria, etcétera, etcétera, pues finalmente tienes que desarrollar esas habilidades que tú acabas de decir, de Así es. comunicarte, ¿no? De decir, hola, ¿cómo estás? Oye, pues soy Karim, hola, ¿cómo estás? Soy José Luis, y me dedico a esto, ¿tú en qué estás? Exacto. ¿No? O sea, ese gusto por conocer a la gente, por la relación social o la relación pública. Entonces, sí, yo creo que la primera recomendación que tendríamos que hacerle a los emprendedores o en general a cualquier persona que quiera desarrollar algún proyecto allá afuera es desarrollen habilidades de comunicación. Sí. Y mientras más rápido las desarrollen, y eso no importa que tengas 18 años o que tengas 70, o sea, al final del día son habilidades que se desarrollan, nadie Así nace es. ya Es experto, sí, claro. siendo No. experto en esto, pero sí creo que ese sería una de las primeras recomendaciones que tenemos que hacerle a todo el público que nos escuche. Por favor, desarrollen habilidades de comunicación porque eso les va a ayudar y les va a abrir muchísimas puertas el día de mañana, sobre todo si quieren emprender desde lo más básico hasta lo más complejo. Sí, desde el simple hecho de, como emprendedor, ¿no? Lo que decíamos de, bueno, si ya vas a un bazar, incluso tienes que estar en el bazar hablando todo el tiempo y va a llegar incluso alguien que te diga, ok, a ver, yo quiero ser tu cliente. Y entonces esa parte de aprender a hablar o de invitarte a un evento, o sea, como emprendedor, y tú sabes, o sea, incluso ya como empresario, te la vives en eventos. Entonces, eventos y al final no es como que estés perdiendo, lo que decíamos, ¿no? No es que estés perdiendo el tiempo, sino es que también lo sepas aprovechar, que sepas aprovechar esos espacios, esos eventos y que realmente obtengas algo de valor, porque como emprendedor, o sea, te digo, vas a tener un millón de eventos, pero también es saber y distinguir a cuáles sí y a cuáles no. Fíjate que acabas de dar en el clavo también ahí, Kevin, porque a veces, y yo se los comparto, ¿no? Cuando yo inicié en las áreas comerciales y en todos estos temas, y posteriormente al tema de emprendimiento, justo me pasaba eso, como tú dices, querer ir a todo, ¿no? Y qué padre, porque finalmente pues, conoces mucha gente y lo que tú quieres, ¿no? Pero no necesariamente te va abonando en el corto plazo a los objetivos que puedes tener, ¿no? Claro. Entonces creo que sí, esa sería una segunda recomendación, Sí. que segmenten bien hacia dónde quieren Sí, a qué caminar, van. ¿no? ¿Cuál es la Exacto. estrategia? Exacto. Sí, para que al final no terminen diciendo, ay, perdí el tiempo, ya no, ¿para qué voy a ese evento si al final no obtuve nada, ¿no? No es tanto así, sino es más bien que sepas elegir a cuál sí y que sea de valor para lo que tú estés haciendo. Porque al final, si tú te mueves y tienes las ganas y te interesa, vas a encontrar valor en el networking y vas a hacer networking en donde quieras, no necesitas de un evento en específico, vas a hacer networking en el momento que sea. O sea, yo sé incluso que igual mi mamá siempre me dice, yo a donde vaya, o sea, incluso voy a comer tacos y yo estoy pensando, mira, es que se podría hacer esto, o aquí podría ocupar los limones, o sea, relacionado con Rearbora, y yo puedo conectar con el dueño del negocio, ¿no? Con alguien aquí, y al final como que siempre estoy buscando conectar y es eso, ¿no? O sea, lo que decías, esa habilidad de aprender a hablar, de soltarte y saber que tú también puedes hacer networking en donde tú estés. O sea, al final es que sepas qué necesitas, qué es lo que buscas. No, definitivamente. Y por ejemplo, aquí creo que también podemos ir abonando en otro consejo a todos los que nos escuchan en esta parte. Yo les diría, cuando inicien una relación personal de negocios, etcétera, etcétera, o comercial, o simplemente random en cualquier evento de estos, es tan importante que la gente sepa qué estás haciendo tú, como igual de importante el que tú sepas qué está haciendo la gente. Entonces, tómense el tiempo de escuchar. Exacto. Porque hay gente que tiene esa, pues, ¿cómo lo diríamos? A lo mejor la costumbre de decir, hola, ¿cómo estás? Soy José Luis y me dedico a esto. Sí. Y te avientas ahí un monólogo de 25 minutos donde a lo mejor la otra persona dice, ok, pero no me interesa. No me interesa. Sí. Entonces creo que en ese sentido, dense la oportunidad de, inclusive antes de expresar en qué están, qué quieren, qué están buscando, de escuchar a la otra persona, en dónde está, qué necesita,
cuál es su posición en términos de por qué está ahí, etcétera, etcétera. Y ya después de ahí a lo mejor saquen su comercial, ¿no? Porque sí me ha tocado, sobre todo en emprendedores que dices, hola, ¿cómo estás? Y se avientan el pitch que ya traen ahí trabajado de tiempo y dices, no, espérame, pero no, a lo mejor ni es conmigo. Sí, no era conmigo, ¿no? Yo traigo los cafés. Sí, no, o sea, de hecho, justo, y eso es también un consejo súper valioso, porque sí, también muchas veces a mí me ha pasado emprendedores que llegan y luego es como, yo hago esto y esto, y yo, bueno, qué padre, se acabó el tiempo. Ya ni siquiera pudimos hablar, y me dice, bueno, ¿me pasas tu contacto para yo escucharte? Como, pues sí, claro, ¿no? O sea, entonces sí, también es como tener ese balance, incluso es una regla para cuando quieras, pues, obtener un cliente, cuando quieras vender, es escucha primero a la persona para que de esa forma, pues, tú puedas entender cómo le vas a ofrecer el negocio, porque al final es una estrategia que te va a permitir entender qué requiere o cómo presentar, ¿no? Cómo llegar, qué le ofreces. Es una persona que, no sé, por ejemplo, yo con Realbora puedo diversificar mucho. Puede ser desde el momento en el que llegue directamente con alguien que sí vende, o sea, que maneja el sector turístico. Bueno, con esa persona sí llego y le vendo todo el tema de los amenities. Pero también puedo conectar con alguien que se dedica a distribuir por su cuenta. Entonces, a esa persona, cuando yo la escucho, yo sé que Rearbora le puedo ofrecer la parte de distribución. Entonces, siempre es ir escuchando y, o sea, y como dices, es súper importante porque al final, o sea, estamos acostumbrados al elevator pitch y todo ese tipo de cosas. Pero te voy a decir algo de eso, del pitch. Te voy a decir, perdóname que te interrumpa. Y haces que me gusta a mí conectar los puntos. Pero el primer paso para hacer un pitch es presentar un problema y qué es lo que resuelves. Exacto. Entonces, si al hacer networking tú no escuchas y no sabes qué problema tiene, no puedes presentar tu oferta. Exacto. Entonces, eso es lo más importante de la parte del networking, el decir, oye, uno, hago networking para conocer. Dos, ¿qué espero obtener del networking o qué puedo ofrecer, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo que hay que escuchar para poder proponer. Sí, completamente. De hecho, uno de los, hay muchos artículos, libros y demás que hablan acerca de lo que es una propuesta de valor, ¿no? Cuando uno está construyendo, formulando la propuesta de valor de tu negocio, de tu emprendimiento, inclusive ver cuál es tu propuesta de valor personal en algún trabajo, en algún proyecto en particular. Y justamente las propuestas de valor se basan en primero entender cuáles son las necesidades del otro, ¿no? Las necesidades de la empresa, las necesidades del mercado en general, para que en función de entender esas necesidades, tú puedes formular una propuesta de solución que tiene ventajas en general o una ventaja competitiva contra lo que ya existe, ¿no? Entonces, definitivamente estoy de acuerdo con ustedes en que lo más importante, inclusive yo creo que esta es una base del emprendimiento, lo más importante es entender la necesidad que tú quieres abordar. Porque si no lo entiendes, claro, estás muerto. No, y de hecho ya está demostrado que los emprendimientos o negocios que realmente se desarrollaron para resolver una problemática, una necesidad, son los más rentables. ¿Por qué? Porque al final tú estás dándole esa solución a tu mercado. O sea, tú al final ya vas a tener un mercado sí o sí, mientras estés resolviendo una necesidad o un problema. Que no sea como de que, ay, se me ocurrió hacer esto. Ok, se te ocurrió hacer eso, sal y pregunta. Haz ese networking y ponte el sombrero. Yo siempre les digo a las personas que mentoreo, les digo, tú como emprendedor vas a tener diferentes sombreros. No todo el tiempo puedes traer el sombrero de sí, yo soy fundador y hago esto y esto. No, o sea, también conoce a tu mercado, o sea, ponte el sombrero y sal y escúchalos. ¿Para qué? Para que con eso tú puedas ajustar lo que tú estás haciendo y ofrecer una mejor oferta. Y con eso, pues obviamente, ahí vamos a lo mismo. Tienes que aprender a hablar en público, tienes que estar en espacios de networking para ir entendiendo realmente a dónde tú te quieres posicionar. Y de esa forma ya tú vas ajustando lo que tú estás haciendo y pues obviamente para ti va a ser más fácil tu introducción al mercado y vas a ser muchísimo más rentable. Mientras siempre estés dando solución a una problemática y estés entendiendo esas necesidades y pues el networking es una herramienta 100% para hacer eso. Fíjate que en el ecosistema de startups de San Diego, lo que se maneja mucho es
antes de que empieces, sobre todo en la parte de programación, que es donde nosotros estamos, te dicen, antes de que empieces a programar, ve con tus vecinos, ve con tus amigos y trata de pilotear la idea, preguntando si puedes hacer lo que quieres que tu sistema haga de manera manual. Si más de la mitad te dicen que sí, es una idea que va a jalar ya cuando la sistematizas, ¿no? Antes de eso, no te avientes a hacer tu MVP, porque si no, probablemente esté diseñado para fracasar. Y puro gasto. No, y vuelvo al punto, ¿no? ¿Cómo identificas necesidades reales, ¿no? Porque yo puedo pensar, y eso es un error de muchísimos emprendedores, o inclusive de empresarios ya consolidados, el decir, oye, yo creo que esto va a ser un éxito comercial. ¿Por qué? Porque tú crees que va a ser un éxito comercial, pero el hecho de que tú creas que va a ser un éxito comercial no quiere decir que la gente, los que van a comprarlo, consideren que es una solución viable, óptima o mejor de lo que ya están comprando para solucionar esa necesidad en específico. Por eso es tan importante lo que acaban de decir, ir al mercado y escuchar lo que la gente piensa acerca de tu idea, ¿no? Yo diría que inclusive antes de meterte en hacer proyectos, en hacer planes de negocio de todo tipo y más, creo que lo primeritito que yo le diría a cualquier emprendedor, y vamos relacionado al tema del networking, es, a ver, esta es mi idea, voy a ir con el cliente potencial de mi idea y decir, ¿qué opinas? Y no con uno, con varios, ¿no? Y entonces, como tú dices, oye, pues sí, vamos en el mejor escenario, todos dicen, oye, qué gran idea, ¿no? Y adelante, un exitazo. Pero vamos a suponer que todos, o la mayoría te dicen, no, ¿sabes qué? No va por ahí. Ahí vas a tener dos opciones, ¿no? Empecinarte en lanzar tu idea con todos los riesgos que eso involucre, o evitarte mucho trabajo que a lo mejor va a llegar a fracasar. Fíjate que sí coincido contigo. Ese es enfoque vas a hacer, ¿no? Vas a hacer algo nuevo. Y hay otra cosa que a mí me gusta un buen, que es qué servicios ya están funcionando, que están topados a la empresa que lo hace, que podrías impulsar o escalar, ¿no? Porque ahora pides tu Uber Eats, pides tu Didi, Rappi, lo que quieras. Pero eso salió de cuando Domino's te entregaba la pizza en menos de 30 minutos. Y todo el mundo pedía Domino's y luego empezó Pizza Hut y luego fueron como saliendo diferentes empresas que hacían entrega a domicilio. Y no nos está patrocinando. Y no, ya métanle. Pizza Hut, por favor. Y nos escuchan. Y también ya no están manejando los 30 minutos. No, ya no. De hecho, ahora, si tú pides en las plataformas, de todas formas te entrega el negocio. Sí. Entonces, ya hicieron hasta alianzas estratégicas donde les facilita su chamba, ¿no? Pero a otra cosa y el otro día se lo preguntaba a Nasha, mi esposa, le decía, cuando tú entras a un establecimiento que te vende sus productos por la ventanilla y te los vende en el carro, ¿cómo le dices? ¿Fui al qué? Yo, al menos mi generación, decimos, es como el Automac, ¿no? Sí. Entonces tienes el Automac directo, porque fue lo que destapó la venta de comida en la ventanilla, ¿no? Sí, claro. Entonces es chistoso porque sí hay como marcas que son la punta de lanza, pero pues tú eso lo puedes replicar y lo puedes mejorar y no están casados, o sea, no te cases con la idea de que tiene que ser algo nuevo. También puede ser algo que puedas mejorar, porque te voy a decir algo y eso sí lo pienso. Los nuevos productos están diseñados para hacer a la gente o hacerles la vida más sencilla o hacerlos más huevones, ¿no? O sea, la verdad es que es eso. Sí. O sea, no quiero salir, quiero que me traigan las cosas, no quiero irme a 3 cuadras a buscar un taxi porque por aquí no pasa, pido un Uber. Claro. O sea, es cómo le haces la vida, cómo le haces más sencilla la vida a las personas. Claro. Entonces, y con eso, por ejemplo, ahora sí que vaya mi promoción, un gran ejemplo pues es Rearbora. O sea, al final yo no estoy inventando nuevamente algo, al final productos de cuidado personal ya existen, amenities ya existen, justamente la solución va en yo haber escuchado a los del sector turístico de sus problemáticas con los amenities, ¿no? Y también de haber escuchado
a clientes que ocupan los productos y es que tengo alergia, es que no puedo ocupar este producto, es que mi doctor ya no me lo quitó, me dijo que mejor ocupe algo natural. Y oye, Cari, es que ¿cómo puedo yo ser más sustentable si yo no soy experta, ¿no? En sostenibilidad. Bueno, al final lo que Rearbora busca es, con estos productos que tú ocupas tú todo el día, todos los días, pues literalmente tú ya estás siendo sostenible, ya estás teniendo un impacto ambiental, ¿no? Entonces, y como dices, Rodrigo, o sea, creo que al final no necesitas innovar, crear desde cero, sino también escucha realmente qué están buscando en el mercado. Y con eso, pues es súper importante aprender a escuchar, ¿no? Aprender a escuchar y también acercarte a las personas correctas, buscarlas, tocar puertas y al final pues, te va a permitir ayudar a desarrollar y llegar a una mejor oferta, ¿no? Que lo que te decía Rearbora no es, o sea, yo no estoy inventando un shampoo, sí. O sea, yo no estoy, ya existen desde hace muchísimo tiempo. Sí, estoy cambiando la formulación, pero le estoy ayudando a las personas a ser más sostenible y le estoy ayudando al sector turístico a que tenga un menor impacto y a resolver la necesidad que tienen. Entonces, al final todo eso surge si aprendes a escuchar. Sector turístico, hoteleros. Ay, yo. Comercial. Ay. Sí, no, es la verdad, o sea, creo que es muy importante tener un mapa de calor o un mapa de ruta de a dónde vas. Porque lo decían hace ratito, ¿no? Muchas veces tú piensas que tienes la solución en tus manos y si no consultas al cliente, posiblemente no te vas a dar cuenta cómo puede tu producto dar ese cambio, ese ajuste, porque no me van a dejar mentir, las ideas cuando terminan siendo el producto final. Nunca. Sí. La verdad es que empieza una idea y como vas cambiando, ya me equivoqué. Exacto. Inclusive, a ver, los caminos que uno plantea y hay por ahí los caminos de la vida. Sí, yo que luego me a la cabeza. Y mira, y no son como, hasta lo dice la canción, no son como lo que yo pensaba, no son como yo creía. Y es muy cierto, o sea, inclusive por ahí hay algún meme donde dices, yo planeo llegar de este punto acá en línea recta. Pero la realidad es que cuando ya te embarcas en el camino, no, hombre, pues hay que darle curvas y darle vuelta a un montón de obstáculos que si tenía sentido tu idea desde el inicio, pues finalmente encontrarás la manera y seguirá siendo viable recorrer ese camino. Pero ahí es la importancia creo que del asesoramiento, de los emprendedores desde el inicio. Decir, oye, claro, si de plano esto no tiene sentido, pues ¿para qué te metes en un vía crucis que todo apunta a que no va a salir bien, ¿no? Sí, porque si de por sí es difícil el emprendimiento, ¿no? O sea, en general, y como dices, o sea, es curvas, o sea, los emprendedores a veces piensan como, sí, ya conecté y va a ser todo lineal, ya voy a empezar a vender, ya. No, al final son estos altibajos, estas curvas, sigues encontrando y busca más clientes y ahora crece y ahora modifica y ahora y cambia. Ya no te compró. ¿No? Sí, claro. Sí. Ya se me cayó. Ya te cambió el mercado. Al final son todos esos cambios que si tú empiezas a emprender en algo desde un inicio que no tiene un mercado, que desarrollas algo que realmente te va a costar el doble de lo que realmente te cuesta el emprendimiento. Entonces sí también es súper importante con esto que mencionas, entender, o sea, desarrolla algo que ya exista para que se te sea menos leve y ahora sí que esos desafíos, ¿no? Del camino emprendedor. No, total. Y por ejemplo, ahí, Rodrigo, tú que asesoras muchas empresas en diferentes rubros, ¿qué te ha tocado ver en temas digamos, de emprendedores que no han entendido bien este tema de las necesidades? O sea, ¿les faltó networking? ¿Les faltó hablar con gente? ¿O tú qué crees ahí que les haya pasado? Mira, creo que son una serie de cosas. Los principales problemas que yo veo en la parte emprendedora es ¿cómo te lo puedo decir? El crecimiento dependiente del emprendedor. Entonces, normalmente cuando es una empresa que era un huevito y ahora ya es una empresa de 50, 100 personas, lo que pasa es que el emprendedor empezó haciendo el networking. Entonces, él hacía el networking, él conoce el producto, él sabe que le falla, él sabe que cambió, él formuló, él fue el de operaciones, fue el de ventas, fue el financiero. Entonces, conforme va creciendo la empresa,
le cuesta mucho trabajo distribuir las actividades en su equipo, porque al final del día va a pasar y va a decir él, es que él no vende igual que yo, es que él no lo hace igual que yo, o sea, es que yo tengo que ir a ver al director porque si van ellos no lo hacen, o mi cliente no quiere atenderlos a ellos porque ya está acostumbrado a que yo sea el key manager de esa cuenta. Entonces, no se dan cuenta que el principal cuello de botella son ellos. Porque en lugar de desarrollar a su equipo, en lugar de ponerles definiciones muy claras de lo que van a hacer, en lugar de darles el camino y capacitarlos o contratar el perfil adecuado para que haga la parte de networking, siguen subsidiando y siguen agarrando ellos esa chamba, ¿no? Entonces, se escucha raro el que dices, cuando pasas de emprendedor a empresario, todos son empresarios en el momento en que emprenden. Simplemente es un juego de palabras para decir, quítate la cachucha de que tú haces todo. O sea, tienes que entender que los negocios funcionan con un sistema y el sistema significa que las cosas funcionen sin ti. Entonces, si tú tienes un negocio y todo depende de ti, no tienes un sistema. Parte de ahí. Entonces, y dentro del sistema está el networking, que es la parte comercial. Entonces, si tú contratas a alguien de director comercial o de ventas para que le dé seguimiento a lo que tú vendas, pues no tienes un director comercial, tienes un cuentas por cobrar. Sí, claro. Entonces no lo tienes. Entonces, el mayor problema que yo me he encontrado en estas empresas que han crecido muy rápido es que el dueño o el socio tengan la voluntad de delegar, de generar un sistema, porque ahí es cuando la empresa se vuelve escalable. Porque al final del día, te lo digo, tú te vuelves el principal cuello de botella en estas empresas chiquitas. El segundo es chiquitas a medianas que van para grandes. El segundo tema es que cuando explotan, les cuesta mucho trabajo invertir en la gente. O sea, les cuesta trabajo decir, oye, es que mi director comercial tiene el nivel para seguir atendiendo todo el país. Y dices, oye, tu director comercial conoce el estado, está muy definido en las ciudades en donde estás trabajando, pero tú ya necesitas pues hacerlo regional. Claro. Y contrata a alguien que le dé el ancho a nivel nacional y ve desarrollando regionales, pero eso te cuesta, porque al final del día, aunque vendas 10 veces más, vas a gastar 10 veces más. Claro. Entonces, posiblemente no tengas en un principio el mismo nivel de utilidad, pero le tienes que apostar a reinvertir para que crezca la empresa. Entonces, sí es como que muy complicado esa parte, porque es la autodependencia de ti mismo como el founder. Eso yo creo que es como que el principal problema. Y número uno es el networking que el founder tiene. Porque incluso cuando les dan capital, les dicen, ok, ahí te va la capital, serie A, serie B, lo que quieras, pero tú estás ligado a la empresa tanto tiempo. Entonces, porque es el que tú como, o sea, o el inversor sabe que el negocio apuestan por ti. Por él. Claro. Exactamente. Entonces, ese es el problema, que se hace un sistema tan dependiente de él que cuando crece, por eso es que llega un momento en que dicen, ya sácalo. Ya institucionaliza la empresa, ¿no? Sí. Pero te digo, es networking prácticamente todo. Puedes tener el mejor producto, pero si la gente no lo conoce, no va a servir de nada, y eso viene a partir del networking. Sí, no, totalmente. Y inclusive platicábamos algo que decíamos, el networking, a lo mejor ahorita lo hemos platicado mucho desde el ángulo comercial, ¿no? Pero yo recuerdo cosas así hasta triviales, ¿no? De gente que te conoció y que pues en algún momento dejaste ahí la cartera y porque te conocían dijeron, no, pues es que esa es la cartera de José Luis y ya, pues déjame se la guardo, déjame le hago. O sea, todo eso se da pues porque finalmente tienes una red de contactos pues que es con la que convives día a día, ¿no? Sí. Entonces, emprendedores, generadores, no se olviden de eso. Y otra cosa que yo quisiera agregar, y les voy a poner una figura, que aquí Ligny nos va a ayudar. Es una figura de mi primer libro, que es, le digo, que es la semilla que tú quieras poner, tiene que tener
el entorno adecuado para que crezca. Entonces, si tú quieres poner una palmera en un clima frío, es poco probable o casi imposible que se dé. Entonces, ¿qué es lo que te da el networking? Conocer a otras personas que ya pasaron por los mismos problemas que tú. Entonces, y tenés toda la razón, hermano, no es nada más lo comercial, es acércate con la gente que conoce, como dice Cari. Si sabes a quién estás buscando, si sabes que conoce tu mercado, si ya vivió eso, investígalo, acércate y dale preguntas específicas de las dudas más cañonas que tengas para que te diga, ahí te vas a equivocar. Yo ya pasé por ahí, hice esto, tal, ¿qué me recomiendas? O sea, ¿cuál fue el problema? ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo lo puedo solucionar? Y si le das a clavo, te van a decir, búscame, te voy a ayudar. Entonces, eso es muy importante también en el networking, que te ahorres 10 años de tropiezos para empezar rápido y aprender de la experiencia. Y eso es algo súper importante, Rodrigo, porque creo que también a veces nos pasa en el networking que nos dicen un consejo, un comentario, una retroalimentación, y es saberla tomar y también, o sea, dependiendo, ¿no? De quién, o sea, ¿no? Lo que tú decías, pero... Tomar lo bueno. Ajá, o sea, porque al final muchas veces nos pasa de que, ay, no es que me está diciendo eso, ¿cómo yo lo voy a hacer? Como que somos tan necios de nuestra idea que no nos sacan de ahí que, a ver, te lo está diciendo alguien experto, tal vez alguien que ya lo vivió, alguien que ya lo pasó, ¿no? Entonces, es también saber cuándo recibir esa retroalimentación, ¿no? Y es entender que el networking, pues eso también te va a permitir, como conocer a esas personas que ya lo pasaron, como tú dices, pero también que ese consejo que te están dando es porque te están salvando la vida, ¿no? Te están salvando incluso millones de pesos, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, realmente creo que el networking tiene mucho ese valor y que incluso también, como decías tú, José Luis, o sea, incluso no es necesario hasta solo para el negocio, también es, pues hasta llegar a conocer a tu pareja, ¿no? O sea, puedes llegar a conocer a tu pareja, o sea, puedes llegar, o sea, conocer a incluso tus mejores amigos o conocer a alguien que simplemente forme parte de tu vida. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero pues que esté ahí como aportando incluso acompañamiento, ¿no? De que venga, tú puedes. Si te dicen, oye, necesito esto. Ah, yo me acuerdo, conocí a tal persona en tal lugar. Claro. Lo agarras y oye. Y otra cosa que también les diría es, no le tengan miedo a la competencia. La realidad es que a mí me ha pasado, como saben, estamos lanzando una plataforma que se llama HoshiNob, que es de mejora productividad, desarrollo organizacional, planeación estratégica. Y cuando llevamos haciéndola ya un par de años, ¿no? Es algo que hicimos a partir de lo que veníamos haciendo en la empresa. Y en algún punto en los ecosistemas americanos, ahí trabajando con ellos, me acerqué con consultores que hacían lo mismo que yo. Claro. Y viendo todo el esquema y platicando con ellos, obtuve las mejores retroalimentaciones de ellos. Y me dijeron, cuando lo termines y esté a punto, búscame. Me interesa que sea una herramienta para mí. Dije, cabrón. O sea, puede ser que mi cliente ni siquiera era el que yo estaba buscando. Claro. Y fíjate, a ver, tomando tu caso, porque puedo asegurarte, Rodrigo, que a lo mejor muchos de esos comentarios de cuando vieron la plataforma o de la guía que te dieron, a lo mejor no te gustaban, ¿no? Porque se desviaban de lo que era tu idea original y que tú decías, es que esta es la idea y esto va. Pero eso, gracias a, y ahí sí es un indicativo literal de la madurez que tenías a nivel empresarial y de la madurez también en muchos aspectos, de decir, ok, como decía Cari, esta persona es quien vive el problema, esta persona es la que tiene la necesidad, esta persona realmente puede llegar a ser mi target de negocio y me está diciendo esto. Entonces, a lo mejor el primer golpe dices, caray, pero ¿por qué dicen esto? ¿Por qué quieren desviarse de mi idea? ¿Por qué quieren modificar lo que yo creo que está bien? Pero creo que cuando alguien toma lo bueno de todos estos comentarios, de todas estas retroalimentaciones, al final del día logras tener prototipos y finalmente productos que justo están más apegados a las necesidades del mercado y de los clientes y por ende pues es mucho más probable que seas exitoso. Sí, y fíjate que como lo dices, tienes la madurez de entender las cosas
porque yo estaba muy casado con que mi producto era para la parte de operaciones. O sea, es operaciones, Claro. es mejora continua, es encontrar dónde está el Pareto, el análisis de información. Y eso va con un origen, que es que la gente sepa qué esperas de ellos. Y al final vamos a terminar orientándonos a recursos humanos. O sea, fue un Cambió todo. total de decir, Ujú. oye, o sea, sí, tienes razón, o sea, Claro. es así, no te recomiendo esto, vete a esta feria en Las Vegas, ahí está. O sea, me dieron santo y seña de a dónde me podía ir a presentar, porque ya conocen ellos el mercado. Entonces, Claro, porque ya lo vivieron. sí, y te digo, competencia directa. Competencia directa, dije, ahí es cuando dices, como te dicen en el pitch, no necesitas un NDA y es pitchar y ver quién te va a retroalimentar. Exacto. O sea, es no tenerle miedo a que te roben tu producto. Si tú eres lo suficientemente chingón para tenerlo y ser el mejor, no le tengas miedo, hazlo. Exacto. Y tienes que considerarte así, que eres el mejor en lo que estás haciendo. Oye, a ver, creo que también ya cuando llegues a ese punto es porque estratégicamente sabes que ya construiste suficientes barreras, ¿no? Que te dan una ventaja competitiva. Y, a ver, caso concreto, a lo mejor puedes hablar con tu competencia en algún tema, pero tú sabes que tu competencia a lo mejor no está metido ahí, no tiene eso, no puede lograrlo por mucha u otra razón. Yo estoy de acuerdo contigo en no temerle a la competencia. Obviamente, hay que decirlo, hay que tener cuidado Sí, de la claro. competencia, ¿no? Pero no Pero hay en que temas tener miedo. normativas, por ejemplo, tú, químico, o sea, pueden ver qué les está afectando hasta en la parte normativa, cómo le hacen para darle la No, vuelta. a ver, hay Ah, cosas donde hay que hacer alianzas, ¿no? Claro. Con quien está viviendo lo mismo que tú. Y hay veces que dices, ok, esto es parte de mi ventaja competitiva y hay que protegerlo, hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Al final del día puede que los mejores comentarios o las mejores guías para mejorar productos o servicios vengan de ahí, pero creo que acaban viniendo de a veces de lugares que menos te lo Sí, esperas. Sí, sí, completamente. Que sí. menos te lo esperas. Pues hasta los clientes, ¿no? Sí. Hasta el mismo cliente te dice, oye, tu competencia hace Sí, tal, dices, caray. Yo muchos de los desarrollos de producto, de negocio que me han tocado vivir, justo han venido de necesidades que el mismo cliente te las dice. O sea, te dice, oye, José Luis, ¿no podrían ustedes fabricar esto? ¿No podrían venderme esto? ¿No podrían conseguirme el otro? ¿No podrían ayudarme con tal o cual cosa? Entonces, por eso es que es tan crítico Ujú. el establecer relaciones y ese Claro. networking que venimos diciendo desde el inicio, porque de ahí vienen las ideas de negocio, ¿no? Alguien decía que los negocios no es un lugar muy peligroso verlos desde el escritorio, y tienes razón, porque lo que necesitas, y no es andar corriendo entre cita y cita y andar en todo, no, Sí, no. pero sí tener comunicación con la gente que está viviendo cosas de tu mercado Sí, claro. o del lugar o del negocio que tú estás persiguiendo, para justamente entender qué está sucediendo, y en función de entender qué está sucediendo y de estas necesidades, pues hacer la propuesta de valor que consideres, y pues ahí sí, si la ejecutas bien, es probable Y fíjate que que también, tengas éxito. digo, no es networking per se, pero a los comerciales a mí me gusta decirles siempre, oye, si no vendiste, acércate con el que era el posible cliente y Ujú. pregúntale ¿Por qué? qué hubiera sido mejor en tu producto para Para que la le hubiera venta, interesado, claro. ¿no? Eso es clave. O sea, acaba de dar igual en un punto, porque a veces nos pasa ay, ya me dijo que no. Y ya, te vas y ya me Sí. quedo con el no y dices, ya tengo el peor producto, ¿no? Ya no voy a vender. No. Pero no, a ver, más bien pregúntale que te dé esa retroalimentación de por qué no. O sea, a veces no, ni siquiera es tu producto, a veces es la etapa en la que están ellos, ¿no? De que tal vez necesitan, o sea, a mí me ha pasado de que, Cari, yo quiero tus productos, pero dame 6 meses porque voy a cambiar de proveedor. Al final fue un no inmediato, pero tampoco fue un no rotundo, ¿no? Fue como, en 6 meses te vuelvo a buscar. Entonces, y justamente esa pregunta clave de, ok, a ver, ¿qué hubiera hecho o tú qué ves mejor o qué esperarías mejor de mi producto para que sí lo compres? Sí, el día de hoy. Eso es clave porque justamente también le estás dando un interés
al cliente y eso permite que de alguna forma u otra, tal vez no lo cierras ya como con la venta del producto como tal, pero lo cierras con esa intención, con ese valor de escucharlo y realmente te quiero resolver tu necesidad. Y por ejemplo, te digo, es tu caso, jabones. Uh-huh. Si te fueras al mercado americano y te dicen no, y de repente vas pregunte, alguien va a tener la decencia de decirte es que te falta una certificación. Uh-huh. Y regresas con los otros y le dices, oye, si tuviera esta certificación, ¿cambiaría tu decisión? Sí. Entonces, luego los comparadores son complicados, que no te dicen qué te va a abrir la puerta, ¿no? Que creo que eso lo vas a lograr. Te lo podrías ahorrar si haces networking, exacto, si buscas no a tu competencia directa si no quieres, pero sí a alguien que tiene un producto similar que te diga con qué batalló, qué necesitaba para poder abrir ese mercado, qué le piden, que si es kosher, que si es quién sabe qué, que si es vegano. O sea, son miles de cosas que debes de... Dios, lo estoy pensando en galletitas. Pero al final, como decía José Luis, o sea, tienes que estar en campo. O sea, no puedes estar solamente en oficina, en computadora, de que esto creo yo y así estoy viendo. No. O sea, tienes que conectar con las personas para entender realmente lo que estás haciendo, ¿no? O sea, incluso, o sea, porque, no, bueno, a mí me pasó como emprendedora, obviamente, pues, ¿quién me compraba primero? Pues mi familia, ¿no? Y obviamente mi familia me va a decir, claro, Cari, está padrísimo y te compro. Pero pues, de mi familia no voy a crecer las ventas, ¿no? Entonces, al final también es como, tienes que salir de ese círculo. Exacto, y empezar a crecer, porque incluso algo que comentabas, a mí me pasó también como emprendedora, pues yo cerrada en productos de cuidado personal. Yo hago productos de cuidado personal y en eso me quedé. Pero justamente en eventos, o sea, platicando con fondos de inversión, con empresas, eventos de networking, siempre salía alguien que me decía, oye, ¿y no me puedes maquilar sanitizantes? Oye, ¿y no me puedes hacer detergentes? Oye, ¿y no me puedes hacer este producto de limpieza? Entonces, me seguían dice, y yo de que, o sea, en mi cabeza obviamente decía, pues yo hago productos de cuidado personal, o sea, yo no hago productos de limpieza. Pero dije, tanto me están diciendo ¿por ya. qué no? Sí, o sea que dije, es lo que me están pidiendo. Si es lo que me están pidiendo, pues es lo que voy a vender, ¿no? Claro que te lo maquilo. Porque al final, pues tú me estás diciendo que eso quieres, yo te quiero resolver la necesidad, adelante. Y a partir desde el momento en que yo dije eso, me abrí, o sea, si tenía 10 puertas abiertas, me abrí 50 más. ¿Por qué? Porque 50 era lo que estaban buscando. Entonces, y eso de eventos de que me empezaron a decir, oye, ¿y no haces este producto? Y yo o sea, en mi cabeza de que podría, ¿no? Obviamente no les decía como, no, o sea, puede ser, o sea, todavía no lo tengo, pero lo podría hacer. Obviamente yo no tenía nada, ¿no? Pero al final fue escucharlos. Y los escuché y dije, vamos a hacer el producto. Y ya es como incrementé mis clientes, ¿no? Mis ventas. Entonces, sí, o sea, al final te digo, ese networking es base para lo que tú vayas a construir. No, totalmente. Y mira, entrando, ya sabes, bueno, tú creo que sí te ha tocado, Karime, que Rodrigo al final del programa siempre nos pide justamente una frase, ¿no? O una recomendación de libro, etcétera, y siempre nos quedamos cortitos, ¿no? Entonces, sí, aprovechando lo que acaban de decir, yo sí quiero ahora lanzar esta frase que nos pide, en donde sí, la frase es concreta. Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y para llegar lejos y acompañado, van a tener que desarrollar esas habilidades de networking. Entonces, ánimo, generadores, porque definitivamente el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, mucho de lo que hemos hablado en otros programas, aplica en esto, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Conocer una nueva persona, un nuevo contacto, un nuevo cliente, alguien que los va a poder orientar, guiar o ayudar en alguna etapa de su vida o en algún tema en específico, solamente se da si ustedes están abiertos y quieren lograr esas nuevas conexiones, porque es poco probable, y debo decírselos así como es poco probable que el mundo vaya a buscarlos a ustedes. Creo que es más fácil que ustedes vayan a buscar a todas estas personas en su andar o en su caminar diario.
Ya te pusiste en modo 300. Exacto. Hoy vengo muy filosófico. Sí, ya vi. Cari, pues ya nos adelantaron el cierre porque ya nos están Sí. Ya conozco al Ivni. Y ahora se empieza a hacer señas. Pues bueno, justo, yo igual sería mucho como, más que una frase, como esta recomendación de que sí pierdan completamente el miedo a hablar en público, porque literalmente es lo que les va a ayudar, o sea, aprendan a desarrollar esta habilidad, porque al final es lo que les va a abrir puertas para lo que quieran hacer, ¿no? O sea, como les decía, sí puede ser para tu proyecto, sí puede para conseguir clientes, para conseguir aliados, para los objetivos que tú tengas en tu vida. Al final, aprender a hablar en público, pues es la base, ¿no? Y también lo que decíamos de pierde el miedo, o sea, creo que yo siempre, y esa es una frase, pero la verdad ahorita mi cerebro está un poquito, atareado, pero es esta frase que literalmente dice, ¿no? O sea, ve con el coraje, o sea, el miedo déjalo a un lado, o sea, tómalo y vete con el miedo al final, porque miedo para todo va a existir. Entonces, tú nunca vas a saber exactamente qué puedas encontrar. Te puede pasar que literalmente la persona con la que estés sentado al lado en el cine, en cualquier lado público, sea alguien que realmente pueda aportar algo para ti. Entonces, al final, aprende a escuchar, pierde ese miedo y aprende a hablar en público, que son unas herramientas básicas para literalmente hacer un networking de valor. Y aprende también a distinguir cuándo quieres hacer un networking, o sea, qué estás buscando y qué perfiles. Y al final, si no llegas a esa persona, trata de conectar como con alguien cercano, porque uno nunca sabe cómo puede llegar. A mí la verdad, muchos amigos son los que me han ido conectando para llegar a esas personas que yo estoy buscando como en específico. Entonces, habla, exprésalo, pide ayuda, di lo que necesitas, pero al final habla, ¿no? Y dilo sin miedo y aprende a escuchar. Pues bastante bien. Dirían por ahí que solamente falta decir Amén. Oye, la Biblia del emprendedor, ¿no? Sí. Yo, para el cierre, y agradeciéndoles siempre estas pláticas tan enriquecedoras, la verdad es que el tema de emprendedores da para años, ¿no? No días, no meses, para años, ¿no? Pero yo en la parte del networking hay un test que se llama el Mom Test, que es precisamente para que en la base del networking vayas y pruebes tu producto. Entonces, les recomiendo que lo busquen, investiguen un poquito sobre él y que cuando tengan un networking vayan y lo apliquen, porque ahí realmente es donde pueden obtener una recomendación sincera de si va a jalar, no va a jalar, o cómo lo puedes reorientar o fortalecer para que llegue a donde quiera. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. No los dejen de ver en las redes sociales y de escuchar por Cadena Azul. Muchas gracias por estar con nosotros, generadores. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, generadores.